Buenas tardes. Materia, historia argentina del siglo XIX, tema caudillos. A mí me tocó hablar de Juan Galo Lavalle, una muy rica historia militar. Estuvo presente y fue protagonista en batallas muy importantes, no solamente de la Argentina, sino a nivel americano. Estuvo cerca de grandes héroes y personas históricas de nuestra historia argentina. Por ejemplo, José de San Martín, a nivel americano, Bolívar, a nivel histórico, en presidencias, Rivadavia. Bueno, su historia comienza en 1797, un 17 de octubre. Es el quinto hijo de Manuel José de Lavalle y Cortés, y su madre es María Mercedes González. Eh, su familia es descendiente directo de Hernán Cortés, conquistador de México. Es una familia de la alta clase de la sociedad en esos tiempos de Buenos Aires, clase alta. Su padre era integrante del virreinato, era secretario y contador del tabaco de esos tiempos del Imperio Español. Se muda de Buenos Aires aproximadamente en el año 1800, se muda a Santiago de Chile por cuestiones laborales. Allí se enteran de la déficit del imperio. En 1807 vuelven a Buenos Aires en plena crisis del imperio español. Cercano a 1810, en plena revolución. Obviamente esta revolución no era bien vista por la familia de Lavalle, ya que ellos formaban parte de ese virreinato y no le perjudicaba totalmente a lo que sería su trabajo, su labor y a la clase que pertenecían. Bueno, pero esto va a cambiar cuando se arma el primer triunvirato. Su padre era muy amigo de Bernardino Rivadavia. Es por eso Bernardino Rivadavia era secretario del primer triunvirato que arma la República Argentina, digamos, o las provincias del Río de la Plata, por así decirlo. Y su padre es nombrado al cargo de secretario de aduana. Durante este periodo se da lo que sería la caída del primer triunvirato por un grupo del ejército llamado la Logia de Lautaro, que unos de sus participantes eran personajes como San Martín, como Alvear, entre otros. San Martín arma un ejército de jóvenes voluntarios para el ejército de los granaderos. Estos jóvenes voluntarios eran la mayoría de las clases poderosas de la ciudad, y es aquí donde comenzaría el acercamiento de Lavalle con el ejército. Bueno, pide su alta en el ejército de granaderos, es aceptada, se incorpora en ella, poniendo a prueba en las prácticas por el general. Lo asombra mucho su bautismo bélico. Fue en 1814, en lo que sería la toma de Montevideo. Acá se da una característica, que el general Dorrego estuvo al mando del general Dorrego en su bautismo bélico. Por sus buenos dotes militares es llamado al ejército de los Andes en 1817. En ese viaje a Mendoza, en un convite de la esposa del general San Martín, conoce a lo que sería su futura esposa, María de los Dolores de Correa.
para decorar o para hablar un dato de la vida de este personaje. En ese momento en el ejército de los Andes está bajo las órdenes del brigadier Estanislao Soler. Se dice que se armaron 7 o 6 estructuras aproximadamente para cruzar y en el mando de una de esas columnas para cruzar los Andes estaba a cargo el brigadier Estanislao Soler y por ende Lavalle estaba a cargo de él. Se destaca en la batalla de Chacabuco, por eso en febrero, por eso le dan el cargo de general en jefe. Este cargo lo lleva a cabo en la derrota de Cancha Rayada en Chile, o sea que inaugura su cargo empezando con una derrota. Pero doblega esto en la batalla de Maipú. Fue muy protagonista de esa batalla. Es por eso que San Martín se vuelve a conectar con él y lo convoca para el avance hacia el Perú. En el avance hacia el Perú se da una reunión entre San Martín y Bolívar le manda, le encomienda un ejército para unirse al ejército de la independencia americana de Bolívar y Sucre, que era otro de los generales cercanos a Bolívar, que él estará en su mando en dichas batallas. A continuación, se une al ejército de Bolívar. Hago un punto en decir que era un líder, un caudillo muy problemático. Llegó a tener problemas con San Martín, con Bolívar. Fue un hombre muy terco. Fue muy destacada su labor militar en las batallas de Río Bamba y Pichincha, que en estos lugares se dio lo que sería la libertad de Ecuador. En 1823, después de todas estas batallas y salir triunfador y quedar como héroe en lo que sería ese territorio de Ecuador, al mando del general Sucre, muy allegado a Bolívar, anteriormente nombrado, en 1823 comienza su viaje de vuelta. Ese retorno a las Provincias Unidas en 1823 con el gobierno de Martín Rodríguez es recibido en honores en la capital, en Buenos Aires. Le llama mucho la atención el cambio rotundo de la ciudad, ya que el secretario de gobierno de Martín Rodríguez era ni más ni nada menos que Bernardino Rivadavia. En 1824 vuelve a Mendoza, contrae matrimonio, arma viaje de nuevo, vuelve a la capital y es nombrado jefe del 4º regimiento de infantería. Se le encomienda ir a luchar o mantener el régimen contra los indígenas en las alturas del río Salado, Santa Fe, aproximadamente. En 1826, dato relevante, anteriormente hablando de Rivadavia, llega al poder de la presidencia, es nombrado presidente. Rivadavia en ese momento empieza a sonar fuerte la imagen de un opositor de Rivadavia, que es Manuel Dorrego. Tenemos que hacer un punto acá y aclarar que Manuel Dorrego era un referente federalista y Rivadavia un referente unitario. Ahí estaban los choques y ahí estaban las críticas constantes de que sería Dorrego hacia el presidente de ese momento, que era Rivadavia. Juan Lavalle en ese periodo fue enviado a la guerra con el Brasil. Hay una batalla muy importante que se da en San Borja, que el ejército argentino sale triunfador en la batalla. En ese momento se da el jaque del gobierno de Rivadavia,
por ser un gobierno muy unitario y centralista. Y acá es donde comienza el foco de esta problemática de Dorrego y Lavalle. Desde lo diplomático se hizo una labor muy mala, se le dio la libertad a la República Oriental en la actualidad, en ese momento la Banda Oriental, que Argentina había ganado en la guerra, pero en los papeles la perdió. Es aquí donde se arma el conflicto con este ejército que estuvo en la batalla de San Borja, y a la vuelta de Lavalle a Buenos Aires, por referencias unitarias, una referencia muy importante o una carta que José María del Carril envió a Lavalle. José María del Carril, un escritor muy importante de la época y un referente de Lavalle, envía diciendo que cuando Dorrego asume el gobierno y le da la libertad a lo que sería la Banda Oriental. Fue mal visto esto por Lavalle y es donde se arma toda la confusión que después va a terminar en el fusilamiento. La paz se firma en 1828, los terratenientes de la época le quitan el apoyo a Dorrego, se firma la paz, se termina de firmar la paz con Brasil, por ende la independencia de la Banda Oriental se firma en 1828. Fue una excusa o una conspiración unitaria contra Dorrego, federalista, y es por eso que Lavalle actúa un golpe de estado contra el gobierno de Dorrego. Lo lleva preso a Dorrego y el 13 de diciembre, mal aconsejado por estos escritores o por dichas ideologías, hace lo que es el fusilamiento de Dorrego el 13 de diciembre y saca un anuncio de por qué decide dar ese fusilamiento. Y en ese momento es donde empieza a decaer la imagen de Lavalle a nivel social, a nivel político. Estos escritores como José María del Carril, que en su momento lo apoyaban a la causa, se le abrieron y se alejaron. Es por eso que acá se da un choque muy importante, un encuentro muy importante en 1829, que es el acuerdo con Rosa. Se dice que Lavalle fue el partícipe de abrirle las puertas a la política por un pacto a Rosas. Esto se da en 1829, se acuerda una reunión con Rosas en Cañuelas. Siguiendo, este pacto se firmaría en Cañuelas en 1829. En los papeles decía que era para la reinstalación de una nueva legislatura. Esta reinstalación de una nueva legislatura, por atrás se decía que abría las puertas a dirigentes, más precisamente diputados federales, haciendo un acuerdo que en ese momento era Lavalle gobernador, partícipe, y Rosas jefe de campaña. Esto llega a oídos de referentes unitarios y no lleva a buen puerto, no se realiza. Su imagen sigue Lavalle, intenta otro pacto, en este caso otro pacto con Rosa. En este caso se pone un presidente, un gobernador interino, que es Viamonte. Se lo ubica gobernador provisorio. Lavalle sin lugar donde apoyarse, sin lugar en Buenos Aires, con una condena social, política, dirigencial, se exilia en Uruguay. ¿Por qué en Uruguay? Porque habían en ese momento dirigentes políticos del bando unitario en ese lugar.
se exilia de Uruguay y desde Uruguay se entera que Rosa llega al poder y que hace una buena referencia a favor de Dorrego y una mala referencia en su nombre. Le jura la guerra, intentó varias veces voltear el gobierno de Rosa, nunca pudo. Se entera que José María Paz toma Córdoba, José María Paz unitario, y forma la Liga del Interior. Él quería desarrollar, o sea, juntar fuerzas en Córdoba, pero tenía un problema, que no podía ingresar al territorio de las Provincias Unidas. En su momento intenta tomar Entre Ríos, se une a un ejército francés, aproximadamente eran 1100 hombres, pero Rosa lo contrarresta con 17.000 hombres. No logra ingresar en ese momento. Más adelante, en otro intento de ingresar y poder querer voltear el gobierno de Rosa, se apoya en Santa Fe. Nuevamente no llega a buen puerto su intento. Es por eso que decide viajar a Tucumán y de Tucumán a Salta, porque en Jujuy él tenía la información que podía apoyarse ahí porque existían líderes unitarios que le darán lugar o el apoyo donde asentarse. Esa información es mala, estos líderes unitarios ya viajaron a Bolivia, y es que queda a la deriva. Su ejército ya eran pocos hombres, se habla de 11 hombres que solamente le seguían en ese momento, y por el ejército de los federales o un grupo de federales es asesinado en una casa en Jujuy el 7 de octubre. Es trasladado después de muchos años a Buenos Aires y se encuentra en el cementerio de la Recoleta. Una particularidad, está en el mismo cementerio que está Dorrego. Mi actividad es realizar un mapa sobre los lugares donde el caudillo en cuestión estuvo luchando, ya que Lavalle se encontró en batallas en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil y hasta en parte de Entre Ríos y Uruguay. Es realizar un mapa en un Word y dar características de los datos de estas batallas para referenciar y descubrir el potencial bélico de este caudillo. Muchas gracias y espero que les haya gustado.